Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, al igual que la librería del Fondo de Cultura Económica José Luis Martínez, les da la más cordial bienvenida a la 15ª edición del Foro Café Jurídico con el tema Seguridad y Justicia, teniendo el gran gusto de contar con dos expertos y que nos introducirán y nos explicarán este tema a detalle, del doctor Daniel Espinosa Licón, quien es juez de control y oralidad, y le doy la más cordial bienvenida, doctor. Gracias, amigo, por la invitación. Por supuesto al doctor Marcos Pablo Molesnik, catedrático destacado de la Universidad de Guadalajara. Le agradezco que esté presente. En este tema que enguarda demasiadas cosas en nuestro país, como lo es el nuevo sistema penal acusatorio, cómo se imparte justicia, los casos en lo concreto, temas que vienen muy a colación por los cambios de gobierno a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Qué retos y oportunidades va a haber en un corto, mediano y largo plazo? Sin más, en primer término, pasar con la participación del doctor Daniel Espinosa Licón para posteriormente también cederle el uso de la palabra al doctor Marcos Pablo Molesnik. En esta primera etapa contará cada uno con un tiempo de 8 minutos. Adelante. Gracias por la invitación, Rodolfo. Bueno, pues el tema de seguridad que tenemos, el reto y el rediseño a partir de la reforma al artículo 16 y 21 constitucional a partir del 2008, donde englobamos el tema de seguridad, el tema Ministerio Público, el tema prevención general y especial del delito, cuando antes de esa reforma entendíamos que era más importante el tema de fortalecer la institución ministerial que el tema de seguridad, pero el constituyente genera esa reforma donde al tema seguridad adicionamos o de alguna manera adherimos el tema institucional de la investigación del delito y generar entonces dentro de este mismo rubro, de acuerdo al artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se llama Prevención General, Especial, Faltas Administrativas, tema Reinserción Social y el tema de Procuración de Justicia o el tema de la institución ministerial. Creo que se genera un elefante lento, torpe, obeso, lamentable, porque el resultado lo vemos el día a día, en donde no encontramos o no se ve la eficacia o eficiencia que se esperaba a partir de esa reforma. Lo que se buscaba era fortalecer el tema y generar pues una cultura de legalidad, el tema de prevención del delito y que precisamente se contrarrestara el tema delincuencial y el tema de seguridad. Lamentablemente no se han tenido los resultados esperados. Se advierte o se percibe una ineficacia y una ineficiencia reiterada en el tema de seguridad, en el tema de procuración y que impacta también en el tema de justicia. Pero yo decir que los números, Pitágoras aquí no se equivoca. Por ejemplo, traigo un número en el año 2016 cuando inició el modelo, a partir del 31 de mayo, que realmente empieza el 1 de junio, que es la primera audiencia de control que tuvimos, se generaron un total de 72.464 denuncias derivadas en carpetas de investigación y solamente se judicializaron 1.474 carpetas. ¿Qué pasó con el total de 70.990 carpetas de investigación en 2016? Ya no se judicializaron, se olvidaron, quedaron en el olvido, quedaron en un archivo ni siquiera provisional, ni siquiera en una facultad de abstención que tenía el Ministerio Público. Estamos hablando de 70.990 víctimas que se atrevieron a denunciar, porque había que analizar todavía todas las víctimas que no denuncian, toda esa cifra negra que se genera bajo esa sensación de inseguridad, de desconfianza, de corrupción, de impunidad que genera todo el sistema. Y bueno, así los números siguen creciendo. En el año 2017 se generaron un total de 134.577 carpetas de investigación, de las cuales solo 4.600 se judicializaron. ¿Qué pasó con 129.000 carpetas de investigación? 129.000 víctimas de delito que no recibieron una respuesta eficaz y eficiente. Presentaron la denuncia y ahí quedó en el olvido esa carpeta administrativa. En lo que va del año, al día de hoy, se han tenido registradas 104.360 carpetas de investigación.
¿Cuántas se han judicializado? 3.600. Tenemos 100.000 carpetas de investigación en lo que va del año que no se judicializan. Entonces, al día de hoy tenemos 300.000 carpetas de investigación en el olvido. Estamos hablando de víctimas que se atrevieron a denunciar y que no han recibido una respuesta eficaz y eficiente del Estado. Vemos lo grave que esto representa y por supuesto el involucramiento obligado que tenemos que tener todos como ciudadanos, entendiéndose no solamente el exigir los derechos, sino también saber las obligaciones. En este punto se debe también el uso de la palabra al doctor Marcos Pablo Molesnik, para que nos dé la introducción a este tema que hoy nos cita, que es seguridad y justicia. Adelante, doctor. Yo creo que el principal reto que tenemos en México en general y en Jalisco en particular es la violencia. México en una década duplicó la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, que es el indicador que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Y lo que nos dice este organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas es que si un Estado-nación se encuentra o presenta una tasa de 10 o más homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, estamos ante un escenario que se denomina violencia endémica. En México ya hemos superado los 20 por cada 100.000 habitantes, tenemos un índice similar al de Brasil. Hay que recordar que América Latina es la región más violenta del mundo, la región más violenta del orbe. Países, por ejemplo, como Honduras o Venezuela presentan tasas que superan los 90 por cada 100.000 habitantes. Y si se compara la situación de nuestra región con cualquier conflicto armado de la llamada Guerra Fría, tomando números absolutos un año, cualquiera superamos con creces la tasa de defunción que arroja cualquiera de lo que ha dado en denominarse guerras civiles. Entonces yo creo que este es el principal reto que tienen los nuevos gobiernos de alternancia, cómo hacer frente a la violencia, cómo disminuir estos homicidios dolosos, porque además se reconoce también, se estima, de acuerdo al Centro de Investigación y de Seguridad Nacional, conocido por las siglas de CISEN, que es nuestra agencia civil de inteligencia, que aproximadamente el 70% de estos homicidios están relacionados con el accionar de la delincuencia organizada y particularmente del narcotráfico. Y acá entonces entramos en otra dimensión, porque cuando se habla del crimen organizado y del narcotráfico, las sucesivas últimas 4 administraciones lo han identificado como la principal amenaza a la seguridad nacional. Y si se trata de una amenaza a la seguridad nacional, el instrumento coercitivo por excelencia que tiene el Estado son sus Fuerzas Armadas. Y de hecho es muy interesante, hace unos días se presentaron los resultados de una encuesta llevada a cabo por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos en el área metropolitana de Guadalajara. Este fue el 12 de septiembre y los datos son elocuentes, ¿no? El 80% de un universo llamado Zona Metropolitana de Guadalajara está de acuerdo con el proceso de militarización de la seguridad pública, es decir, que las Fuerzas Armadas sean empeñadas o actúen directamente en el ámbito de la seguridad ciudadana. Esto genera una controversia. De hecho, hay una ley de seguridad interior que ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad y que hoy se encuentra en revisión por parte de nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo entonces que los retos, en primer lugar, tienen que ver con esto de cómo abatir la violencia. La segunda demanda ciudadana son los elevados índices de impunidad promedio, que tiene que ver con el antecedente del uso de la palabra sobre el funcionamiento real del sistema de justicia penal, pero también hay que entender que si bien es cierto que el índice de impunidad promedio en México es muy elevado, hay una segunda acepción, desde mi particular punto de vista, o significado del término impunidad, que significa que hay un pequeño sector de privilegiados en nuestro país a quienes jamás llegará a tocar el brazo largo de la ley. Me refiero, por ejemplo, a miembros de la clase política, empresarios inescrupulosos, que son grandes evasores del fisco, algunos que inclusive funcionarios públicos que se encuentran tipificados en el Código Penal Federal bajo el título de delitos contra la seguridad de la nación como traición a la patria, que sin embargo no reciben sanción alguna y que eso envía un mensaje muy negativo a la sociedad civil.
Yo creo que esto, es decir, desde el momento que no haya una penalización, una sanción a estos funcionarios y a estos miembros de la clase política que lucran con el erario público, que dan al traste con el principio de austeridad republicana, esto no va a cambiar. Es decir, tiene que haber una transformación radical, con ejemplos muy claros, con mensajes muy claros a la sociedad, como ha ocurrido, por ejemplo, en países de Sudamérica, como el caso de Brasil o de Argentina, donde incluso expresidentes no solamente han sido procesados, sino inclusive han sido sentenciados, como el caso, por ejemplo, del expresidente Lula, que purga una condena de privación de la libertad por actos claramente de corrupción, que inclusive han sido desahogados en segunda instancia. Entonces, yo creo que los retos se dan tanto en la dimensión de la seguridad nacional como de la seguridad pública, pero yo creo que el principal desafío es abatir los niveles de violencia. Y creo que otra asignatura pendiente es la reforma de los instrumentos coercitivos del Estado. De acuerdo con un informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de 2007, el sector seguridad estaría integrado por 3 componentes, que son las Fuerzas Armadas, las instituciones policiales y los servicios de inteligencia, que posteriormente en otro bloque nos gustaría comentar. Con todo gusto, totalmente relevante y puntual. Insisto, datos duros que hacen que no solamente se cree una conciencia, sino también un verdadero actuar. En esta etapa ya de desarrollo, totalmente para abundar también y exhortar tanto al doctor Daniel Espinosa Licón como usted, doctor Pablo Muñoz Smith, a casos concretos, siéntense en la libertad de poder abordar y aterrizar este tema que, dado a los hechos que están aconteciendo en esta parte del año, se ve totalmente contundente cómo es necesario que exista un Estado de Derecho y es necesario un involucramiento de nosotros como sociedad civil organizada para que esto no solamente sea un rol del Estado. Deseo el uso de la palabra, doctor. Muy bien, pues retomando algunos puntos importantes del doctor Marco Pablo, decir que efectivamente este tema de ineficacia e ineficiencia sistemática de los modelos de seguridad, procuración e impartición de justicia en el Estado y en el país revelan pues el aumento de la criminalidad, el aumento de delitos violentos con perjuicio de la sociedad. México Evalúa emite un informe recientemente donde establece que la impunidad que arroja el Estado es del 99.3%. En el sistema, antes del modelo inquisitivo, antes de la reforma, se hablaba de una impunidad del 98%. Y tenemos que 4 años del modelo, a partir del 1 de octubre, que comenzamos en Ciudad Guzmán en 2014, y en el primer distrito, en zona metropolitana, el 31 de mayo del 2016, encontramos que la vertiente es libertades, detenciones ilegales, autos de no vinculación a proceso, sentencias absolutorias, y bueno, pues yo digo que esto es un caldo de cultivo muy fructífero para la delincuencia, muy pocas probabilidades de ser sancionados, pero además el tema de a quién están deteniendo en esta tan poca detención, a esta tan poca judicialización. Decir que de lo que nos llevan realmente detenidos, o que realmente podemos vincular o someter a un proceso, es el 5% del total de los delitos, el 5% que realizan las detenciones los policías municipales y estatales. No hay investigación. No hay investigación científica, y la investigación que realizan los ministerios públicos y los policías investigadores en el camino se caen. Yo recibí críticas muy fuertes por haber decretado unas libertades por unos sujetos que con probabilidad habían privado de la libertad a un policía. Pero yo estoy obligado a hacer esto cuando encuentro una violación sistemática de derechos humanos y violación al debido proceso. Los policías tardaron 12 horas en poner a disposición al detenido. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Pues la nulidad de los datos de prueba. Y el Ministerio Público no me justifica las razones de por qué se tardó 12 horas en poner a disposición a los probables responsables. No me queda más que decretar la nulidad de registros y decir que se vayan. Bueno, salen, afuera los detienen por otro homicidio, no queda a disposición de otro juez,
otras 72 horas detenido, el otro juez decreta libertad porque el único testigo que tenían de ese homicidio era menor de edad, no estaba identificado, se mintió en el nombre, el papá no autorizó la declaración, no estuvo asistido por un representante de Procuraduría Social que ejerciera el tema, nulifica la declaración y van para afuera. Y afuera otra vez los detienen y otro homicidio y el mismo testigo. Un testigo en 3 homicidios, eso no se la creemos los jueces. Un solo testigo en diferentes momentos, en diferentes colonias, ¿quién se los va a creer? Pero además todo el tema de ineficacia de la investigación que se hizo en ese asunto, yo creo que torpece la investigación de los delitos de alto impacto, en los delitos que laceran realmente a la sociedad, secuestros, homicidios, son donde más errores sistemáticos encontramos. Para identificar a una persona, localizar a una persona, hacer la identificación por fotografía y errores que hace 4 años les estoy diciendo les ponen personas que no son de características similares. En 4 años ya debieron de haber superado eso y seguimos con los mismos errores al día de hoy. Señor juez, mi cliente es moreno y cabello largo, están poniendo a una persona calva, blanca, pues evidentemente esto está totalmente sugestivo, totalmente inducido el señalamiento. Pues no me queda más que decir, levántese, váyase. Y a los 15 días otra vez tengo al mismo sujeto por robo, de vehículo, realizando una torpeza sistemática en el tema de investigación impresionante. Tenemos ahora a varios sujetos, varias personas que se han hecho paradigmáticas, 9 veces detenido y 9 veces en la calle. Tengo un joven que 7 veces ha estado por robo equiparado. Es evidente que este muchacho forma parte de una organización criminal. Pero nunca se hizo esa investigación de esa organización criminal. Se limita la autoridad de investigar a esta persona, detenerlo por el robo equiparado en su modalidad de utilización, ni siquiera se actualiza una flagrancia, detención ilegal y van para afuera. Al mes, otra vez por lo mismo, conduciendo un vehículo robado, otra vez detención ilegal o un auto de no vinculación a proceso, vamos para afuera. Al mes, 2 meses, otra vez por lo mismo. ¿Por qué no se hizo una investigación seria de qué célula de esta organización criminal formaba parte este muchacho? Y lo tengo detenido el día de hoy después de la 7ª ocasión de robo equiparado, pero no se ha hecho una investigación respecto de su organización criminal. El joven ya está pidiendo ahora que levante la medida cautelar porque ya tiene 1 año detenido y el proceso no ha terminado. Y pues yo estoy con la libertad en vías de podérsela decretar porque en 1 año el Estado no ha justificado por qué no se ha terminado ese proceso y por qué no está sentenciado ya, por suspensiones, por diferimientos de audiencias solicitadas por el mismo Ministerio Público. Tenemos una ineficacia total. Esto claro que incentiva, claro que motiva la delincuencia. Cuando encontramos un asunto de alto impacto, como lamentablemente los jóvenes de cine, que privaron de la libertad y que al día de hoy no encuentran y que con probabilidades hicieron en ácidos sus cuerpos, encontramos que detienen sí a 5 personas, pero 5 personas que formaban parte de una organización criminal, pero en los más bajos niveles de esa organización criminal. Encontramos que estos nodos, yo les digo que son insumos fácilmente renovables, porque son como los vasos del Oxxo de café. Ya compré, lo tiro y al día siguiente compro otro. Bueno, pues si detuvimos a los 5 de más abajo, esos fácilmente vuelvo a contratar a otros por el sueldo que le están dando de 3,000 pesos semanales, que es un sueldo más digno que el del salario mínimo. Y entonces rápido cooptan a estos jóvenes para trabajar ahí. ¿Y a quiénes detienen? A estos jóvenes. Pero el líder nunca fue detenido y este líder a su vez tiene arriba 3 o 4 líderes y ellos siguen trabajando y siguen operando. ¿A quiénes detuvieron? A los de abajo. Narcomenudeo. Detuvieron al que está vendiendo la droga. Nunca hicieron una investigación de quién era la persona que les surtía, quién es el líder, quién dirige esta organización. Nunca lo hacemos. Detenemos nada más al burro, perdón, la palabra que peyorativamente se conoce. Así, ¿cuándo vamos a acabar con el tema de criminalidad, con el tema de inseguridad, con el tema de delincuencia? Y cada día se organizan más y se organizan más y se organizan más con esos números de decir 300,000 denuncias, víctimas, y estoy hablando, ya ni me metí a decir cuántos homicidios, cuántas desapariciones forzadas, cuántos delitos realmente de alto impacto. ¿Y a quiénes están deteniendo? Nunca llegamos a la cabeza. Llegamos solamente a los bajos niveles, a quien lo detiene por el delito mínimo narcomenudeo, pero que ni siquiera prisión preventiva justifica. Entonces llega el mismo día detenido,
se le fijan medidas cautelares y que le vaya bien, váyase a bien vender su droga. Pero ¿por qué no hicimos la investigación seria? ¿Por qué no dimos con el líder? ¿Por qué no dimos con quien reparte la droga? Y estas redes criminales siguen cooptando gente y sigue funcionando y sigue operando. No, en tanto no tumbemos, no le demos a las estructuras. Hablaban de casos paradigmáticos, Guatemala, con la CICIG. Para poder llegar ahí tuvieron que tener un apoyo internacional de la ONU. Yo digo, nosotros necesitamos una CICIG, una Comisión Internacional contra la Impunidad en México, donde vengan entonces otras personas a auxiliarnos, donde dejemos a un lado la corrupción, donde dejemos a un lado la ineficacia y la ineficiencia por operadores que no tienen perfil para estar en ese lugar, porque tenemos al amigo, al del partido, no al mejor. Debemos de contratar a los mejores y dejarlos hacer lo que saben hacer. De otra manera, voy a contratar a mi amigo y le tengo que decir qué hacer, porque no sabe qué hacer, dónde está. Esa es la ineficacia y la eficiencia que tenemos al día de hoy en el tema de seguridad, procuración e impartición de justicia. Y vamos a seguir en la medida que no haya un rediseño, una reingeniería de los sistemas que nos tienen el día de hoy charlando. Continuamos con este tema. Doctor, dejó un punto pendiente para abordar. Adelante. Me gustaría retomar lo que acaba de presentar el señor juez, en el sentido de que vale la pena destacar que Jalisco ocupa el tercer lugar nacional, o por lo menos lo ocupó durante el año 2017, el año pasado, en lo que se denominan delitos de alto impacto social, que sería, en primer lugar, el homicidio, que atenta contra el más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, los secuestros, otro derecho, el derecho a la libertad, núcleo duro de los derechos humanos, la extorsión y el robo con violencia de vehículos. Estos son los 4 delitos que se consideran en la doctrina de alto impacto social, y Jalisco ocupó el año pasado el tercer lugar a nivel nacional. Esto me recuerda a un debate que se dio en el año 1932 entre el entonces Procurador General de la República, Emilio Portes Gil, y el insigne jurista Luis Cabrera, sobre la función constitucional del Procurador General de la República. Debate que se ha retomado en años recientes respecto a la pregunta de si la Fiscalía o Procuraduría, es decir, la institución responsable de la persecución del delito, debe ser autónoma o debe controlar dependiendo del Poder Ejecutivo, ya sea del Presidente de la República o del Gobernador Constitucional, en nuestro caso el Estado de Jalisco. Y este es un debate importante porque, digamos, el principal argumento de Luis Cabrera, estamos hablando del año 1932, pero con absoluta vigencia, sobre la necesidad de dotar de autonomía a este órgano de persecución del delito, descansaba en que hay una contradicción en la Procuraduría General de la República, en el sentido de que representa los intereses del Estado y a su vez representa los intereses de la sociedad. Y se preguntaba Luis Cabrera, ¿y qué pasa cuando entran en colisión los intereses sociales y los intereses del gobernante en turno? Es claro que este último, la experiencia, el devenir histórico nos muestra que son los intereses del gobernante quien por otra parte designa al titular de esta dependencia del Poder Ejecutivo los que priman. Entonces creo que esta es una asignatura pendiente, es un debate inacabado al que tendrá que dar cuenta tanto el nuevo titular del Poder Ejecutivo de la Federación como el propio del Estado de Jalisco. Otro asunto crítico en la materia que tiene que ver también con algo que refirió el juez, que es la ausencia de un servicio civil de carrera. Lo que yo quiero decir es que en el artículo 123, apartado B, la fracción 13ª de nuestra Constitución Política, se identifican 6 colectivos de funcionarios públicos, y creo que acá vale la pena hacer un pequeño alto en el camino, ¿no? La Constitución es muy clara, hace una diferencia entre la función pública y el servicio público, porque inclusive en el artículo 115 constitucional, que se refiere a la figura del municipio libre, claramente se enumeran funciones y servicios a cargo del municipio, ¿no? Entonces, función pública es algo privativo del Estado, ¿no? Incluso para ser funcionario público tienes que ser mexicano por nacimiento. En cambio, un servicio público incluso puede ser concesionado a particulares, ¿no? Mientras que la función pública es indelegable, es algo que es de responsabilidad exclusiva del Estado.
Y entonces esos 6 colectivos funcionarios públicos son el personal del Servicio Exterior Mexicano, los militares, que dependen de la Secretaría de Defensa Nacional, los marinos, Secretaría de Marina Armada de México, y después hay otros 3 colectivos que son los agentes del Ministerio Público, es decir, los fiscales, justamente los responsables de la persecución del delito, de dar al trato con la impunidad que lacera a la sociedad mexicana, los miembros de las instituciones policiales y los peritos, es decir, los auxiliares de la justicia. Y el problema es que la misma Constitución hace una diferencia entre los primeros 3 colectivos a los que hicimos referencia y estos 3 últimos que tienen una responsabilidad directa tanto en la prevención, la disuasión y la persecución del delito. En el sentido de que para estos 3 últimos colectivos, es decir, agentes del Ministerio Público, policías y peritos, dice que en tanto y en cuanto no cumplan con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, podrán ser libremente removidos, y además se aclara que en ningún caso procederá a la reinstalación. Incluso se establece claramente, ¿no?, que aunque esta separación haya sido injusta, en ningún caso procederá a la reinstalación. Entonces, esto da el traste con el servicio civil de carrera, porque, digamos, la característica nota esencial de un servicio de carrera es la estabilidad y la seguridad laboral. Por supuesto que el mismo artículo 123 en su apartado B establece cuáles son los componentes o subsistemas de este sistema de carrera por el que ha optado el constituyente permanente, y uno es el subsistema que se denomina régimen disciplinario. Y en el régimen disciplinario, claro que se contempla también como último recurso la separación de aquel elemento o efectivo nocivo o que haya incurrido inclusive en conductas delictivas. Pero el problema entonces acá es que de manera recurrente los agentes del Ministerio Público, los policías y los peritos, sobre su cabeza pende la espada de Damocles porque deben someterse a los famosos exámenes de control y confianza, que son una batería de 6 exámenes, de los cuales la reina de las pruebas, entre comillas, es el polígrafo. Esto ha obligado a las entidades federativas a crear los centros estatales de control y confianza. Es un sistema irracional, costoso. Imagínense ustedes, en México tenemos aproximadamente 500.000 de policías encuadrados en los 3 órdenes de gobierno, y cada 2 años ellos deben pasar por estos exámenes de control y confianza, y que además es claramente violatorio de los derechos humanos, porque cuando, por ejemplo, un agente del Ministerio Público, un perito o un policía reprueban, simplemente le dicen pasa por el jurídico por tu liquidación, no se le da ninguna explicación de por qué reprobó estos exámenes de control y confianza, y por lo tanto dan al traste con el debido proceso, que forma parte, hay que recordar, del núcleo duro de los derechos humanos. Entonces esto es un reto. Yo creo que las nuevas administraciones tendrán que discutir también si se conserva o no este sistema irracional que, repito, da al traste con la nota esencial del servicio civil de carrera. Creo que decíamos hace un momento que el sector seguridad se integra por 3 componentes, que son las Fuerzas Armadas, las instituciones policiales y los servicios de inteligencia. Yo creo que estos 3 instrumentos que tiene el Estado, los 3 requieren ser repensados. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, preguntarnos claramente, ¿Fuerzas Armadas para qué?, ¿no? Tengamos en cuenta que México es un caso atípico, es el único país en el mundo en el que coexisten 2 secretarías de despacho, 2 ministerios, el de Defensa Nacional y el de Marina o Armada. Son instituciones altamente burocratizadas, y habría que repensar entonces las misiones y funciones. Esto debería generar un debate. Incluso hay una propuesta que se ha hecho pública por parte de Andrés Manuel López Obrador, no sé hasta qué punto tenga asidero o sea seria, de querer convertir a las Fuerzas Armadas en una especie de Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una especie de policía militarizada o fuerza intermedia. Yo creo que eso sería un error, porque las Fuerzas Armadas son el símbolo de la soberanía de cualquier Estado o nación que se precie de serlo. En todo caso, habría que discutir el papel o el rol que le vamos a reservar a las Fuerzas Armadas, y si las Fuerzas Armadas van a intervenir o no en el ámbito de la seguridad pública. Existe un artículo 29 constitucional que consagra el estado de excepción. Sin embargo, desde el año 1942 casi jamás ha sido activado este estado de excepción, que debe ser declarado por el Congreso de la Unión,
a solicitud del Presidente de la República. Probablemente tendrá que ser reglamentado este artículo 29 constitucional. Probablemente tendremos que pensar en la posibilidad de fusionar en una sola Secretaría de Despacho a las tres Fuerzas Armadas. Pero repito, eso debería formar parte de un debate serio, donde los expertos, que no son muchos, deberían tener un papel central y donde evidentemente los propios militares y marinos también deberían participar en el debate, porque, por ejemplo, la costumbre del más alto nivel de conducción política es que se lleva a cabo una reforma desde arriba y no se consulta a los principales actores. Por ejemplo, llevamos a cabo, proponemos una reforma educativa sin consultar a los maestros y a los profesores, de manera tal que los militares y los marinos, que en general los oficiales superiores son de alto nivel de educación promedio, son intelectuales que se han formado inclusive en las más prestigiosas academias de países centrales, deberían participar en este proceso. El segundo elemento es que como asignatura pendiente la reforma policial, ¿no? Es decir, la reforma policial implicaría discutir qué modelo de policía queremos y qué sistema policial queremos. Hasta ahora el sistema policial en México, por su propia configuración político, por su propia organización político-administrativa, nuestro sistema policial es descentralizado. Esto significa que coexisten en un mismo territorio, en un mismo espacio territorial, policías federales, estatales y municipales. Desde el gobierno de Felipe Calderón se había abierto el debate sobre si se firmaba o no el acta de defunción a las policías municipales, que son las policías más vulnerables, particularmente frente a la delincuencia organizada y el narcotráfico. La verdad es que el gran problema que tenemos en México no es tanto que exista esta descentralización de las policías, sino más bien el desbalance o desequilibrio policial, porque por ejemplo en Estados Unidos existen más de 5.000 cuerpos de seguridad pública, incluso ni siquiera existe una única policía federal, pero en Estados Unidos desde la década de los años 60 del siglo XX se ha logrado estandarizar o homogeneizar a las policías. Esto significa, por ejemplo, que para poder ascender a una jerarquía superior, el examen va a ser el mismo para un policía estatal perdido en el medio oeste de Estados Unidos que para un agente especial del Buró Federal de Investigaciones. Digamos, hay una estandarización en los protocolos, en la organización, en el grado de escolaridad promedio, en los requisitos para los ascensos. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ser detective o policía investigador, se exige tener como mínimo 5 años de experiencia como policía uniformado o policía de línea, y se tiene que rendir un examen y posteriormente formarse, es decir, tomar un curso de formación. Yo creo que Colombia también puede ser un buen ejemplo de buena práctica. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en Colombia, para poder ascender a la jerarquía o grado superior, te obligan a cursar estudios en la Academia Superior de Policía, incluso, por ejemplo, para ascender de mayor a teniente coronel, que son, digamos, los dos grados de oficiales jefes. Te obligan un año a cursar una maestría, un máster intensivo en esa Escuela Superior de Policía. En Seguridad Ciudadana, un grado académico que está reconocido por el Ministerio de Educación de ese país. Entonces, la Policía Nacional de Colombia ha demostrado ser una de las más profesionales de nuestro hemisferio y tal vez podría ser un buen ejemplo a seguir. O sea, la vinculación entre la profesionalización y la formación policial, que por otro lado es un derecho constitucional, ¿no? La capacitación para el trabajo, para el mejor desempeño de tu encargo. Entonces ahí está como pendiente de debate también una reforma policial que tiene que ver con desde si van a conseguir, si el municipio va de conformidad con los artículos 21 y 115 constitucional, si el municipio va a seguir siendo el responsable de brindar, de garantizar la seguridad en el ámbito de su jurisdicción, o si deberían desaparecer las policías municipales y solamente deberían existir en un país federal una policía federal y policías estatales, como por ejemplo es el caso de Brasil o es el caso de Argentina, que son los otros dos grandes países y economías federales de nuestro continente. Y finalmente los sistemas de inteligencia, ¿no? Decíamos nosotros hace un momento que
México tiene una agencia civil de inteligencia que se conoce por la sigla de CISEN, que es un organismo autónomo, aunque depende de la Secretaría de Gobernación, pero goza de autonomía técnica y funcional. La verdad es que el CISEN no es un cuerpo de seguridad pública, es más bien una unidad de análisis de información que debería proporcionarle al tomador de decisiones, esto es al presidente de la República, debería dotar de racionalidad al proceso de toma de decisiones, pero la verdad es que lo que hemos visto es que el CISEN ha actuado al servicio de intereses espurios, incluso respondiendo a intereses de partidos políticos, y por eso es que también Andrés Manuel López Obrador ha anunciado también públicamente en reiteradas oportunidades que debería desaparecer el CISEN. La verdad es que no existe país soberano que se precie de serlo que pueda darse el lujo de prescindir de una agencia de inteligencia, y nosotros más que nunca necesitamos diversos tipos de inteligencia, particularmente inteligencia criminal. El señor juez que me antecedió el uso de la palabra hizo referencia a los bajos niveles de profesionalización y de investigación, y la inteligencia es importante para la persecución y resolución de los delitos. Por ejemplo, esto de las redes y sobre todo los liderazgos, de identificar liderazgos de grupos de la delincuencia organizada. Esto no se puede obtener sino a través del análisis o apreciación de información, pero también es importante la captación de información, porque se trabaja a partir de información que se obtiene en la calle, que se obtiene a través de unidades, por ejemplo, de inteligencia financiera, de las cuales prácticamente carecemos en México, para el tema del lavado de activos, entre otros aspectos. Pero también la inteligencia es importante para la prevención del delito. Identificar, por ejemplo, aquellas colonias, aquellos barrios, aquello que el gobierno federal ha dado a denominar polígonos de alto riesgo y vulnerabilidad, que son los más proclives para la comisión de cierto tipo de delitos. El delito es un fenómeno dinámico y los servicios de inteligencia nos pueden ayudar a prevenir y a disuadir la comisión de los mismos y, por supuesto, a abatir los elevados índices de impunidad promedio a través de la sanción de los responsables de su comisión, particularmente sus autores intelectuales. En este punto le damos la bienvenida a quienes se incorporan, al público invitado, por supuesto destacar la presencia del maestro Francisco Velar, presidente de la UNESPA. Muchas gracias por estar presente. Un aplauso, por favor. Al doctor Romero Vázquez, destacado profesor e investigador de la UNAM. Gracias.